Muy buenos días amigos del canal I, mi nombre es Germán Ferrer y esto es Venezuela en la Red. Bienvenidos a nuestro espacio de hoy. El debate nacional e internacional sobre la orden ejecutiva dictada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha levantado, como era previsible, la condena de los países de la región, no solo en un acertado acto de solidaridad con Venezuela, sino también por considerar que esta decisión es desmedida e injustificada. Pensar que nuestro país pueda ejecutar acciones que comprometan la seguridad del imperio norteamericano es en lo absoluto risible. ¿Qué hay detrás de la pretendida alusión a un peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos? La respuesta está más ligada a la geopolítica continental y mundial que al ámbito del riesgo de la seguridad de los Estados Unidos y tiene que ver con acciones contra la gobernabilidad de Venezuela, que en estos 15 años ha estado aferrada al proceso de cambios sociales sustentados en un gobierno revolucionario de corte socialista, profundamente incluyente y cuyo norte principal ha sido, es y será la atención a los excluidos históricos de los gobiernos que por décadas fueron complacientes con las políticas de Washington. Desde la Casa Blanca se alega la violación de los derechos humanos reñida con las normas de la convivencia humana por parte del gobierno de Caracas como la expresión que puntualiza la decisión ejecutiva de Obama. Se procura aislar al gobierno de Nicolás Maduro lanzando toda suerte de acusaciones queriendo colocarlo como un régimen forajido para con ello justificar cualquier aventura más allá del mero retiro de unas visas y sanciones a determinados funcionarios y autoridades locales. Intereses de otro orden están tras el guión puesto en marcha desde la Casa Blanca. El continente y sus instituciones se mueven frente al atropello contra Venezuela. UNASUR, el ALBA, Mercosur, la CELAC, Petrocaribe y todo el concierto latinoamericano han levantado sus voces y rechazo a las acciones de Washington. A lo interno, los venezolanos hacen causa común con la defensa de la soberanía y rechazo a cualquier acción que ponga en peligro nuestro territorio y nuestra integridad como nación. Nicolás Maduro ha recibido el respaldo pleno de las instituciones públicas, de las fuerzas políticas del polo patriótico y también voces de solidaridad de algunas fuerzas opositoras y la conferencia episcopal que claman por la unión de toda la nación frente a cualquier agresión extranjera. Los llamados de las mayorías por la unidad en defensa de la soberanía contrasta con la aptitud de un sector de la oposición venezolana que mantiene un cómplice silencio ante las amenazas y acciones de Washington, lo que revela su verdadero espíritu antipatria, amén de sepultar para siempre cualquier opción de ser oferta política clara para los venezolanos. Lo delicado de la situación impone a lo interno la búsqueda de la unidad de todo el pueblo frente al atropello imperial. Venezuela es una nación de paz, hermana y solidaria, expresión propia que nos viene desde que se fraguó el ideario independentista. Hugo Chávez retomó esa bandera, la enalteció y despertó el sentimiento de hombre comprometido con la verdad y la libertad, la que hoy esgrime el pueblo valeroso frente al artero ataque del imperio americano. Hoy en Venezuela en la Red converso con Julio César Pineda, internacionalista, profesor universitario, ex embajador y hombre de profundo análisis de los temas internacionales que hoy son noticia. Con él estaré al regreso del corte comercial. Ya regresamos. De regreso a su programa Venezuela en la Red, hoy con el internacionalista Julio César Pineda, profesor universitario, ex embajador y gran conocedor pues, de todo lo que es la situación internacional.
Gracias, Julio César, por acompañarnos en el día de hoy en nuestro programa. Un agrado siempre conversar sobre estos temas y sobre todo contigo, Germán. Muy bienvenido. Hay tantos problemas en el mundo que hace falta acercarse por la televisión y los medios a entender un poco lo complejo y dinámico de esta sociedad internacional. Sin duda, darle formación e información Claro. a nuestra teleaudiencia. Hay un problema internacional, yo lo considero como problema y yo creo que todo el mundo, Julio César, que es el yihadismo, ¿no? Como ese fenómeno que se está desarrollando en toda la esfera del Medio Oriente. Sí, la palabra yihad en árabe es conversión en el Corán, pero políticamente se ha venido instrumentando para darle sentido al Corán político, el Corán activo, militante, y es un grave problema porque es herencia, sobre todo ahora el califato que pretende Abu Bakr. Abu Bakr fue el primer califa después de la muerte de Mahoma en el 632, y a diferencia de Bin Laden, que también tenía todo este terrorismo internacional con Al-Qaeda, ellos dicen que hay que hacer la revolución no fuera como lo hacía Bin Laden en Afganistán, sino empezar donde fueron los primeros califatos, que fueron lo de Damasco y lo de... ¿Qué quiere decir califato? Es el reino de la organización política de los creyentes, lo que llaman la Umma, los creyentes en el Islam, y por lo tanto no es el concepto del Estado occidental como territorio, población y gobierno, sino es en función de la fe hasta donde se extienda. Y es la aplicación del principio religioso sobre el político. Por eso el califa, ahora Abu Bakr, que tomó el nombre de ese primer califa, dice que no hay posibilidad ni de partidos políticos ni de combate electoral, sino que es la aplicación del Corán, que en la parte civil se llama la Sharia, la ley civil, y por lo tanto es peligrosísimo porque es una visión muy medieval de la religión. Los católicos la tuvimos y los cristianos en la Edad Media con la Inquisición, pero la Iglesia se pudo adaptar y ha separado lo que es política y religión. En cambio, el Islam confunde religión y política y es lo que quieren aplicar. De hecho, tienen zonas ya tomadas en Siria y en Irak. Y a diferencia de Bin Laden, como decíamos, que era con toques puntuales en el mundo, las Torres Gemelas, el atentado en Londres o en Madrid, el califato lo que quiere es establecerse en la zona donde nació el Corán y sobre todo extenderse. Ya tiene un gran contenido y manejo de Siria y de Irak. Ahí fue Damasco y Bagdad, que fueron los dos grandes califatos. Pero tiene expresiones como en el caso de Boko Haram en África, que han jurado fe también al califa, y es un peligro porque, primero, la guerra es contra los chiitas. Recuérdate que en el Islam están los sunitas. O sea que es una guerra religiosa. En principio era religiosa, porque en el Islam hay dos grandes corrientes, los que dicen seguir a Mahoma por la doctrina, que son los sunitas, que son el 85%, y un 15% que son los chiitas, que son seguir la dirección de la sangre del profeta, con la sucesión en la familia. En Irán es el único estado chiita realmente fuerte, en cambio en Arabia Saudita está concentrado lo que es el sunismo. Y en principio es una guerra de religiones, pero se ha hecho ya mundial porque en el caso de Siria, por ejemplo, que es una lucha entre chiitas y sunitas, a los chiitas los apoya Irán, que están en el gobierno, pero los sunitas Arabia Saudita. Y en el fondo Estados Unidos también apoya a Arabia Saudita para derrocar a Bashar al-Assad, mientras que los chiitas con Irán están apoyados también por Rusia y por China. Total que de un problema religioso local se ha convertido en un problema mundial y gravísimo. Político complejo, ¿no? Y muy enredado porque toda la sociedad internacional está implicada, sobre todo en ese caso. Lo único es que ahora con el califato cambia la geopolítica del Medio Oriente, porque los califas han dicho que los enemigos fundamentales son los chiitas y vienen del sunismo, pero también están atacando a lo que llaman corrupción del sunismo, y entonces han puesto en el mismo nivel a Arabia Saudita, que es sunita, o a Irán, que es chiita, y el combate es contra todos. Por eso ahora hay una especie de alianza mundial. Rusia y Estados Unidos combatiendo a este califato, pero también Irán y Arabia Saudita. Entonces hay una unión mundial para frenar este terrorismo que lo vimos en Francia con una violencia inusitada, y lo vamos a ver seguramente porque ya han dicho que van a hacer acciones puntuales en el mundo occidental sobre todo. O sea, ¿se puede identificar el yihadismo con terrorismo? Hay tres notas características de un acto terrorista. La primera es que es la utilización de la política, de la violencia con fines políticos. El yihadismo utiliza, porque quiere convertir al mundo al Islam con fines políticos, la religión. Segunda nota es el efecto mediático. ¿Has visto cómo hacen una escena permanente en cada acto? Han degollado, por ejemplo, los periodistas occidentales cristianos, o lo que pasó que fue terrible, incendiar a un jordano, porque como era musulmán, no había que degollarlo, que era un castigo a los infieles, y lo quemaron vivo, pero fue peor, una cosa brutal. Entonces, claro, la segunda nota es el efecto mediático, y la tercera es que no son combates contra los ejércitos, sino a nivel civil. Entonces, es típicamente terrorista la actitud que están haciendo, como lo hacía Bin Laden también,
con actos terroristas a nivel internacional. ¿Y quién crea al yihadismo o al califato? O Bueno, ¿quién lo sostiene? Pues, ¿no? Digamos, el origen inicial con Bin Laden fueron los propios Estados Unidos, cuando la Unión Soviética invade Afganistán. Esos muchachos que combatían al comunismo venían de los que llaman las madrasas, que son escuelas coránicas, sobre todo en Pakistán, y la CIA los aprovechó, entre ellos a Bin Laden, para combatir a esa doctrina materialista, antirreligiosa. Pero se les convirtió en un problema porque cuando vino la guerra del Golfo, la presencia norteamericana en la región, este yihadismo inicialmente empezó a atacar a Estados Unidos y fue lo que pasó con los Torres Gemelas o el Pentágono y tantos otros problemas. Hoy en día tiene fuentes de financiación en el mundo, sobre todo de origen muy oscuro, porque se habla de participación de las grandes potencias para desestabilizar y, por supuesto, afortunadamente no ha golpeado a América Latina, pues ha estado en África con Boko Haram, está en Asia, ha estado en Indonesia con golpes muy fuertes, en el mundo árabe, pero en América Latina por ahora hemos estado al margen de ese yihadismo o ese califato terrorista. ¿Cómo se financian ellos? Hay varias fuentes de financiamiento. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Siria, de una guerra que tiene ya casi 300.000 muertos, por una parte Arabia Saudita financia a los grupos sunitas y les da mucho dinero y armas, y los Estados Unidos y por supuesto Europa también, pero también Irán, que tiene interés en mantener el gobierno sirio pro-iraní. Hay financiamiento y participación de gobiernos chiitas como el de Irán, el de Irak y sobre todo el Hezbollah, que es muy fuerte en el Líbano. Entonces hay financiamiento muy difícil de entender, pero como es una situación geopolítica, las grandes potencias están implicadas naturalmente. Hay quien dice, por ejemplo, que no, a pesar del ataque que le hacen al yihadismo, no se atacan las fuentes de financiamiento de ellos, como es el petróleo, por ejemplo. Ellos ocupan territorio y esos bombardeos no afectan. Yo hace poco estuve, hace 2 semanas, en México en un congreso sobre justicia y paz con magistrados. Por cierto, estaba el magistrado Luis Ortiz de Venezuela, del Tribunal Supremo de Justicia. Y entrevisté a Garzón, Baltasar Garzón, el juez, que me decía, o no una pregunta, me decía eso, observaciones, que no se ataca a las fuentes de financiamiento, sino a los grupos militantes en los combates que han venido expresándose, que habría que buscar esa raíz, que es donde podríamos empezar a golpear fuertemente el yihadismo. Pero es cierto, hay más bien la situación netamente militar, pero hay grandes intereses y potencias detrás que están de toda esta situación. ¿Tú crees que eso no podría afectar a Venezuela o a América Latina? Por ahora no. Lo único es que el yihadismo se está presentando y el califato. Ellos, por cierto, se llaman ISIS, que es Islamic State of Iran and Syria, pero también se llama Ejército del Levante, porque el Medio Oriente tiene el Poniente y el Levante. Ellos dicen que fue en el Levante, la zona del Golfo, Jordania, Egipto, donde nació el Islam, y hay que rehacerlo allí. Entonces, por ahora está centralizado en África, muy fuerte en el Medio Oriente, pero hay muchachos que se están yendo a engrosar las filas de Europa, y no sería raro que de repente algunos grupos radicales de América Latina se contagien y puedan participar en esto. Gracias, Julio César. Vamos a una pausa, pero nos responde Venezuela y las acusaciones de Obama. ¿Cómo no? Ya regresamos. De regreso a su programa Venezuela en la Red, hoy con Julio César Pineda, internacionalista y profesor universitario y ex embajador. Julio César, habíamos dejado una pregunta en el aire con relación a lo que ha sido el decreto que ha dictado Obama para Venezuela. ¿Cómo tú observas esa? Bueno, yo creo que ya es un tema internacional de primera línea, de primera página. Afortunadamente esta semana tuvimos una reunión de el ALBA y antes una de UNASUR, y hay voces para llamar al acuerdo, a la negociación, sobre todo en un marco nuevo que se está presentando, que es la nueva relación de Cuba con los Estados Unidos, cosa que parece imposible después de tantos años de confrontación. Tanto Washington como La Habana se han dado cuenta de que hay que negociar, llegar a acuerdos, y creo que Cuba, vimos el discurso de Raúl Castro, por supuesto de solidaridad plena con Venezuela, de rechazar todo tipo de injerencia externa, como también toda América Latina, pasó en UNASUR también, pero el hecho de que UNASUR nombrara o sugiriera un grupo de trabajo para negociar y que posteriormente ahora el ALBA también decida un grupo para negociar, yo creo que nos lleva por un camino de sentarse en la mesa, sobre todo que viene ahora la reunión de las Américas
en Panamá. Y ahí por primera vez se reúnen todos los países, los 34 países del continente. Habrá la oportunidad de un encuentro tal vez entre el presidente de Estados Unidos y el de Venezuela, pero hace falta previa una negociación básica donde Estados Unidos, como se le ha pedido en UNASUR y en el ALBA, retire todo este tipo de señalamientos y acusaciones, sobre todo lo que Venezuela representaba el peligro para Estados Unidos, que es una visión exagerada. Venezuela es un país que no puede amenazar a Estados Unidos. El propio cardenal Oroz, estábamos hace una semana en un evento de las religiones y ahí estaban los musulmanes, los judíos, los protestantes, los católicos, estaba el nuncio apostólico, y alguien le preguntó sobre este tema y decía, bueno, que lo importante es el diálogo y la negociación. Estamos en un mundo donde hay más cooperación entre todos. Los chinos y los norteamericanos están negociando. Hace poco firmaron un acuerdo sobre el calentamiento global y medidas en materia de contaminación. Rusia negocia con la Unión Europea, Cuba negocia con Estados Unidos. Es absurdo que estemos nosotros confrontándonos, Estados Unidos y Venezuela, en un continente, además, que sigue el flujo petrolero y siguen los dólares para Venezuela. O sea, hay un ambiente comercial propicio para la negociación. Yo creo que aquí jugó mucho la política interna de Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de todo eso? Yo creo que en los dos lados... Estados Unidos conoce exactamente cuál es nuestra realidad. O sea, sabe que no somos ninguna amenaza para los Estados Unidos. Claro, a menos, y eso tendría que decir Estados Unidos y mostrarlo como se le ha pedido, hubiese una vinculación de Venezuela con Irán y de repente todo lo que significa el tipo de Hezbollah y la situación del Medio Oriente, donde hubiera podido haber alguna intervención venezolana, pero eso no se ha demostrado y Estados Unidos tendría que demostrarlo. Yo creo que obedece más a razones políticas. En Estados Unidos viene la campaña electoral, Hillary Clinton puede ser candidata a los demócratas, Barack Obama quiere congraciarse un poco con el sector latinoamericano, que es muy conservador y estar más en la línea esa de crítica. O sea, que tú crees que es una jugada política más que... Pero en los dos lados, porque también aquí en Venezuela el presidente Maduro ha aprovechado para fanatizar o para entusiasmar más a sus sectores. Hay tantas marchas y tantas manifestaciones y casi una amenaza de todo un conflicto de guerra, un escenario de guerra que yo creo que en los dos lados políticamente se ha aprovechado el tema en función de quienes están en el gobierno. Ahora, lo lógico es que la población pueda ser una presión para la paz. Y tanto en Venezuela como en Estados Unidos, ya hemos visto expresiones en Estados Unidos de reconsiderar la medida y de llegar a acuerdos fundamentales. Claro, dos gobiernos tienen siempre puntos de vista distintos, pero fíjate que el tema petrolero no se ha tocado. Yo presencié en Libia cuando estaba... Bueno, lo han dicho, ¿no? Que el tema petrolero no es lo que está en juego. En cambio, en Libia, yo conocí bien porque fui embajador en Libia, cuando las relaciones fueron muy tensas, Gaddafi cortó el petróleo y ahí se vino una situación de violencia y casi militar, bélica, tanto que vimos las sanciones muy violentas. Pero acá yo creo que mientras haya el vínculo comercial, es una especie de discurso político radical en ambos lados. Pero creo que en los últimos días estamos viendo de que esto se va a resolver, llegaremos a la reunión, el Consejo allá en Panamá, para negociar con más claridad y en el espíritu de favorecer las dos poblaciones, porque más allá de los gobiernos están los pueblos y no debe haber una confrontación de ningún tipo. No es lo deseable, por supuesto, ni es posible. No, nadie está preparado para eso. Claro. Ni el sistema internacional lo va a permitir. Estamos en época de negociaciones en todos lados. El peligro de la guerra siempre es dramático para cualquier país. Incluso temas tan delicados como el de Ucrania y Rusia, donde hay una confrontación más abierta con la Unión Europea y con Estados Unidos, también hay presión para que eso llegue a acuerdos, como están llegando. De manera de que el sistema internacional ahorita no va a admitir, más allá de las guerras en el Medio Oriente, que son por otras razones, nuevos conflictos de carácter internacional. ¿Tú crees que ese conflicto que hay Ucrania tenga que ver con la situación que en este momento plantea Obama para Venezuela? No, claro, es un espejo para no caer en eso, porque si las potencias empiezan a animar el conflicto, eso se va extendiendo y es una advertencia de no llegar a esas situaciones. Y en eso creo que son prudentes la propia Unión Europea, los propios rusos, los chinos que tienen una amistad muy cerca a Venezuela. China ha dicho, negocien, lleguen a acuerdos. O sea, ninguno de esos estados está tratando de implementar políticas de agresividad. Creo que en ese marco mundial toda la situación es favorable a Venezuela y a Estados Unidos para abrir negociaciones y convivir. Estamos en el mismo continente, no podemos mudarnos ni cambiarnos, ni los Estados Unidos va a cambiar la tendencia de los gobiernos de América Latina cada vez más hacia un mayor dominio y control de sus economías y su política, ni nosotros vamos a cambiar la política norteamericana. Entonces, creo que hay que convivir a como dé lugar y llegar a acuerdos. Claro. Creo que en eso el presidente Chávez es muy sabio en llegar a líneas de cierta confrontación, pero frenar a cierto tiempo y
sabía, y hay que llegar a esos acuerdos de que no se puede precipitar en una línea, porque cuando tú predicas un discurso violento, difícil después volver a tomar el control de la situación. Sí, sin embargo, en América Latina han ocurrido avances desde el punto de vista de la soberanía de los pueblos. No, claro. Y eso no sería una de los motivos por los cuales Obama pudiera haber dicho esto. Yo creo que Obama sabe. Argentina, Sí, pero Ecuador, Obama sabe, no solamente Bolivia. Obama sabe, sino todo el establishment norteamericano de que Estados Unidos ya no es la potencia única después de la caída del muro de Berlín, en que el comunismo deja de tener un papel importante y que hay una multipolaridad y que tiene que negociar, lo está haciendo en el Medio Oriente con prudencia, sin esa actitud tipo Reagan de ir a la guerra como da lugar. Creo que los demócratas con la soft policy, política más de negociación, están con mayor racionalidad. Yo creo que el mundo ha cambiado y tienen que entenderlo. China ahora es una potencia de primer orden. La propia China ya no es la China de Mao Zedong, es la de Deng Xiaoping y todos los cambios posteriores en diálogo y en desarrollo. Y creo que vamos a convivir porque sabemos que una guerra, sobre todo una tercera guerra mundial, que sería nuclear, sería el final de la historia y no le conviene a nadie. Y entonces yo creo que esa madurez, al margen de que, claro, los pueblos tienen mayor soberanía en sus economías, en sus decisiones políticas, y sobre todo la integración ayuda mucho, porque frente a los grandes polos mundiales, los pequeños países se unen. Ahí está el ejemplo del Mercosur, el ejemplo de la Comunidad Andina de Naciones, el CARICOM, mismo mercado centroamericano que ahora se llama SICA, Sistema de Integración Centroamericano, y eso nos permite ser más solidarios y actuar más en función de grupo que con liderazgos particulares de cada país. Julio César, para cerrar un poco el tema de Obama, ellos nos reclaman a nosotros la violación de los derechos humanos. Sin embargo, mira, no es un contrasentido, porque Estados Unidos viola los derechos humanos a diestra y siniestra en todas partes del mundo. Sí, yo creo que uno de los problemas que hay ahorita en el sistema internacional es que no hay una especie de autoridad suprema equilibrada y ecuánime que pueda decir... ¿La ONU perdió su papel entonces? La ONU no ha llegado a eso, aunque en 1945 nace como un interés de poner orden en el mundo y de vigilar, sobre todo en materia de derechos humanos, porque 3 años después de 1948 es la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1966 son los pactos, sobre todo de derechos humanos en la parte política, y después en el caso nuestro hay la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero en las potencias como que no aceptan y son favorables a defender violaciones de derechos humanos en su territorio o con sus amigos y muy duros en criticar a los otros. Ojalá que tuviéramos un tribunal mundial, así como tenemos la Corte Penal Internacional, que es un logro porque se ha avanzado en grandes delitos de la humanidad, pero solamente hay 4 establecidos. Es cierto de que no hay una ética internacional que pueda juzgar a los derechos humanos en función de la política de cada país y no de sus intereses particulares. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con Julio César con relación a lo que va a ser esta próxima cumbre que se va a desarrollar ahorita en América Latina. Ya regresamos. De regreso a su programa Venezuela en la Red, hoy con Julio César Pineda, internacionalista, profesor universitario. Julio César, habíamos dejado una pregunta en el aire con relación a lo que va a ser la Cumbre de las Américas recientemente. ¿Cómo pudiera eso, contribuir a toda esta diatriba que se está llevando adelante? Yo te decía anteriormente que el mundo parece marchar más a la cooperación que a la confrontación. Los grandes actores, sobre todo China y Estados Unidos, han dado muestra de cooperar más que de confrontar. Rusia y la Unión Europea, que están con un diferendo muy fuerte, también cooperan. En África hay interés también en la integración africana. El mundo árabe está angustiado por el tema de Siria y ahora con el califato están uniéndose. Es decir, el mundo marcha hacia la cooperación. Y América Latina pues tiene más razones para estar unida. Ha habido siempre diferendos, encuentros. Mismo caso nuestro con Guyana, que tú lo planteabas fuera de cámara, que es muy importante ahorita. O la situación de las Malvinas, son situaciones de conflicto interno nuestro o con otras potencias. Pero más allá de eso, yo creo que hay un ambiente propicio para el diálogo. Nicaragua negocia con Colombia, el tema de la frontera. La FARC, por ejemplo. La FARC es interesantísimo, la negociación, que eso va a cambiar la geopolítica regional también, porque es la última expresión de la guerrilla en América Latina. Ya Centroamérica dio el ejemplo de que pueden incorporarse. De hecho, en El Salvador gobierna lo que era antes la guerrilla y
en plena democracia y con respeto a los derechos humanos. Y creo que esto es un gran paso lo de Colombia. Claro, allí en la cumbre de Panamá todos estos temas van a estar presentes. Y por supuesto el tema de Colombia, todos están de acuerdo en que haya paz. El Estados Unidos acaba de mandar un emisario especial para seguir las negociaciones. Venezuela ha colaborado mucho con Chile, con Noruega y con Cuba en todo el proceso y ha facilitado el desarrollo de esas negociaciones. Y yo creo que terminando con la guerrilla colombiana tenemos más capacidad para actuar en función de los cambios que la democracia ha hecho, pero que ahora viene la parte social en materia de justicia. Y en la cumbre se van a tratar temas de la pobreza en América Latina, que es muy violento, se van a tratar temas de la ecología continental, somos el continente con mayor biodiversidad, con mayor reserva, se va a tratar el tema de la integración regional, porque más allá de la relación con Estados Unidos, tenemos la relación entre nosotros, caso del Mercosur, la Comunidad Andina, el mismo CARICOM, o sea, áreas nuevas. Y Venezuela en eso ha sido pionera, sobre todo en materia de integración. Mira, hay un caso ahorita presente, que es la Guyana Esequiba, ¿no? Sí. Y bueno, hay algunos acuerdos que parece que se están violando por parte de Guyana. Yo creo que en eso el gobierno ha actuado con inteligencia, primero porque detuvo un barco hace unos cuantos meses que estaba en área de exploración de territorio marítimo, pero que no se ha definido, por lo tanto no puede Guyana prestar o dar concesiones. Y lo último es más grave porque creo que ya hay un poquito de mala intención, porque sabiendo que hay un diferendo Washington-Caracas, Guyana aprovecha para dar concesiones americanas a barcos como la Shell o la Exxon, donde están haciendo prospección en un territorio que, por cierto, es muy delicado para nosotros porque hay 150.000 kilómetros que se discuten desde el laudo de 1899, que además con la Convención de Ginebra de 1966 se abre la discusión y está por discutirse hasta dónde llega el territorio venezolano y guyanés. Pero más allá de los 150.000 kilómetros está toda la frontera atlántica, que es la salida de Venezuela al Atlántico. Y Guyana ha venido dando concesiones y dando participación a compañías extranjeras. En eso la Cancillería venezolana ha respondido, en eso la oposición también ha sido muy clara, hay un consenso en reivindicar el territorio de Guyana. Y creo que el gobierno ahora debe ocuparse un poco más de esto. Yo te decía al principio que Argentina nunca ha dejado de plantear el tema de las Malvinas, ni en el Consejo de Seguridad de la ONU, ni en la Comisión de Colonización, ni en los grupos regionales, ni en donde va Argentina siempre es el tema de las Malvinas. Tienen una mala experiencia con una guerra mal hecha, porque fue más que para salvar las Malvinas, para fortalecer con propósito político, la dictadura de los militares, pero no dejan de plantear el tema. Y con Guyana, claro, el tema ahora es que Gran Bretaña fue muy hábil en independizar a Guyana, y ahora ya no es la pelea de Venezuela contra Gran Bretaña como se planteó en todos los años, sino que es contra un pequeño país. Creo que ahí podemos negociar, hablar, ahí precisamente en reuniones como la Cumbre de las Américas son momentos para llegar a acuerdos donde haya soluciones pacíficas y ganemos todos. Claro. Yo creo que ahí se puede llegar a un acuerdo fácilmente. En este momento, Julio César, hay una presión grandísima contra dos presidentas de América Latina, sí, sí. Dilma Rousseff y Cristina Kirchner. ¿Hacia dónde se puede dirigir esa Yo creo diría que hay dos presidentas y un presidente, porque también en el medio está el presidente de México, muy cuestionado también, cierto, que es de otro signo y otra orientación, pero que realmente en Sudamérica es grave la situación económica. Yo creo que se han hecho logros democráticos muy grandes. Lula, sobre todo, cambió mucho la economía del Brasil y dio mucha participación en los sectores populares, pero hay más demandas porque hay una clase media que emerge y que pide y pide. Y el tema de la corrupción ha sido en los dos casos muy importante. Yo creo que en América Latina uno de los temas es, y va a ser en el futuro, cómo controlar esa corrupción, donde precisamente Estados Unidos aprovecha para crear mayores dificultades porque hay listas que se hacen sin el debido proceso, sin el debido seguimiento, y sería interesante llegar a acuerdos en esa materia de donde sí en los capitales, traerlos al país. Ahora, el caso brasileño también es una lección para nosotros porque de un gobierno de Lula que ganó con tanto apoyo, reducido con Dilma y ahora ya está un juicio se plantea y una destitución que fue posible con Collor de Mello, pero que la gente está pidiendo cambio en la política. Y Argentina también creo que ya no es la época de Kirchner, la esposa no ha sabido manejar bien el problema y graves problemas económicos, donde la corrupción también aparece. Yo creo que habrá que ver qué pasa por la vía electoral, como debe ser en esos países. Sí, en este momento tenemos un organismo que ha surgido, una institución, pues, que es la CELAC,
Sí. ¿Tú crees que podemos llegar a una integración de América Latina total? Yo creo que sí, porque la CELAC es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, ahí está metido Mercosur, está metido la Comunidad Andina, está el CARICOM, está Centroamérica, está México, que participa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y esto no quiere decir que van a acabar con la OEA. La OEA seguirá desde 1948 como fue creada para debates políticos, pero la CELAC trabajar más en función de la integración económica y del desarrollo económico de la región. Yo creo que se han dado pasos muy serios. Ya UNASUR actúa como un cuerpo de 12 países, la CELAC va a tener 33 estados o 32 estados y eso le va a dar una fuerza mundial muy importante. La Unión Europea es el modelo, ahí conviven 28 países, empezaron apenas 6 en 1957 como comunidad económica europea, una unión económica. Hoy en día es unión política, cultural y más allá de las crisis como la de Grecia o la de España, es una unidad con fórmulas supranacionales, donde resuelven los problemas evitando conflictos y evitando la guerra. Sí, hay un caso ahorita, Julio César, que es las nuevas relaciones que está emprendiendo Cuba, Estados Unidos. Y además, ¿cómo se relaciona eso con Venezuela y todo el proceso político que se ha vivido desde Cuba? Mira, yo creo que los cubanos han logrado una expresión distinta de lo que ha sido la política latinoamericana. Se han dado cuenta, sobre todo Raúl, con un sentido más pragmático que el propio Fidel, de que tienen que integrarse a la economía mundial y a las relaciones internacionales. Ya no existe la Unión Soviética, que era una especie de ayuda permanente, y después de la perestroika y el glasnost con Gorbachev, todo eso cambió y ha mantenido su sistema político, adaptándose a las realidades actuales. Creo que era el tiempo de negociar, pero Estados Unidos también ha respondido bien. Es como el tema de Irán, que no lo hemos tocado, pero que ahora, a diferencia de Ahmadinejad, que era muy frontal y muy directo contra Estados Unidos, el nuevo presidente Rouhani, Hassan Rouhani en Irán, llama al diálogo. Creo que Castro está en esa línea del diálogo general y que creo que va por buen camino. Vamos a una pausa, Julio César, y vamos a hablar entonces de las relaciones China-Rusia y ese nuevo factor geopolítico en el planeta. Ya regresamos. De nuevo en su programa Venezuela en la Red, ya en su parte final con Julio César Pineda, internacionalista. Habíamos dejado, Julio César, una pregunta en el aire con relación a lo que es la alianza China-Rusia y cómo impacta eso a nivel internacional dentro de lo que es este juego geopolítico mundial. Sí, hay una nueva realidad. Yo creo que el siglo XXI está caracterizado por problemas, pero también por soluciones. Precisamente Gorbachev decía recientemente que son 3 los grandes problemas del siglo XXI. 1, la pobreza, que genera la violencia y todos estos extremismos y fanatismos. 2, el tema del armamentismo. Hay mucho gasto militar y siempre el problema del tema nuclear, que una guerra nuclear sería desastrosa. Y hay peligros que puede ocurrir. Hay ya 10 países que tienen la bomba atómica, inclusive algunos fuera del sistema internacional. Y la tercera, que es el tema ecológico ambiental, que nos crea un problema inmenso porque se nos está acabando el oxígeno, el agua, las especies. Y eso es un drama que vamos a sufrir, por cierto. Este año habrá la conferencia de París, ya estuvo la de Lima, y hay consenso para una gran acción internacional, evitar la contaminación. Entonces, dentro de esos problemas, China ha venido jugando un papel muy importante. Acaba de firmar un acuerdo el presidente de China con Barack Obama, dejando de lado los problemas tradicionales sobre cómo evitar la contaminación, porque China y Estados Unidos contaminan el 40% del planeta, no forman parte del protocolo de Kioto, y ahora se comprometen a ayudarnos a mejorar el planeta. Eso es bueno en el sentido de las relaciones China-Estados Unidos. Y Rusia pues sigue siendo una potencia. Yo creo que ahí tienen todavía muchos misiles nucleares, comparten la división del mundo en materia de fuerza, y de ese equilibrio entre China, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea y los países emergentes del BRIC, como Brasil o la India, es un equilibrio multipolar que se ha caracterizado por tener acuerdos más que confrontaciones. Yo te decía hace rato que el mismo Irán, que es una potencia y que tiene muchos vínculos con América Latina, ya hay un cambio. Están negociando en Viena y en Ginebra el tema nuclear, lo que llaman 5+1, las 5 potencias y Alemania, y se han avanzado. Ahora con Rouhani, el presidente Rouhani, ha establecido diálogo con Barack Obama. Recuérdate que en Nueva York
llegaron a acuerdos para abrir las negociaciones y eso nos garantiza más paz y más desarrollo, porque si no, llegamos a un mundo de caos, de desastre y de guerras, y que podría ser casi el fin de la historia si se llega a una guerra mundial. Por eso el cuidado de los jefes de Estado de mantener ese equilibrio mundial con respeto y llegando a acuerdos fundamentales en materia de derechos humanos, de democracia y sobre todo de desarrollo económico. Fíjate, ¿qué significa para el mundo que ya la China sea la potencia económica más poderosa del planeta? Ese enfrentamiento con Estados Unidos no nos conduce realmente a una crisis, pudiera conducirnos a una crisis mayor. ¿El caso de Venezuela? No, con China, Estados Unidos. China se pone ahora como la gran potencia. No, claro, pero entran en contradicción. No, yo creo que Estados Unidos se ha dado cuenta que no puede ser el gendarme del mundo, el policía del mundo, ni la única potencia, y por eso comparte responsabilidades. Y de hecho, el trato China-Estados Unidos es muy respetuoso. Fíjate que en el diferendo venezolano son dos tigres, ¿verdad?, que norteamericano, están ahí. China lo que ha dicho es que negocien, no está aupando más violencia. China ha cambiado y en la medida que tiene más poder mundial, tiene más responsabilidad y más seriedad. Y lo mismo pasa con Rusia, con la Unión Europea, que es una potencia también, porque a veces sabemos que no tiene tantos misiles como China o como Rusia, Estados Unidos, pero hay que ver 28 países unidos, que a pesar de los idiomas, tienen una política común, tienen un solo canciller, a un presidente de la Unión Europea, elegido por todos a nivel interno. Entonces, son potencias nuevas en el mundo, es que llamamos ahorita la multipolaridad o el poder compartido. Y creo que en todos hay conciencia de que no pueden jugar a la guerra. Ya las guerras antes eran posibles porque permitían nuevos escenarios. En cambio, una guerra hoy en día, nadie gana. Esto es una destrucción total, asegurada totalmente. Como decía Einstein, ¿no? La próxima será con palos y piedras. Esa es la pregunta que le hacía al alumno de la tercera guerra y decía, no estoy seguro, pero la cuarta sí sería con palos y piedras, porque volveríamos a la etapa de las civilizaciones iniciales. Otros estados que están en una crisis profunda son los estados europeos, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista económico. ¿Qué se vislumbra, en todo caso, en el corto plazo para estos países? Bueno, desde el punto de vista de crecimiento ha sido un éxito enorme el que 28 países se unan, que tengan criterios comunes, que tengan un Parlamento Europeo, que tengan una Corte Suprema de Justicia Europea a la cual se acude si la justicia nacional no marcha. Es decir, es un modelo que inclusive en América Latina todos lo invocamos. Cuando hablamos acá de UNASUR o del CELAC, decimos vamos a copiar el modelo europeo. Pero claro, también hay los problemas naturales de fracasos en el manejo administrativo. En el caso de Grecia, los grandes partidos griegos no supieron manejar la economía griega y ocurrió lo que ganó la extrema izquierda apoyada con una extrema derecha. O lo que está pasando en España con Podemos, que está sobrepasando a los partidos populares y socialistas que no han sabido manejar. Y la corrupción, que es un tema en todas las democracias, eso anima a grupos que pueden ser peligrosos porque no vienen con la formación de vida ni con la organización, sino que son como profetas que anuncian grandes cambios y después llegan al gobierno y en definitiva no hacen nada. Frustran muchas voluntades. Claro. Y en esa perspectiva, Julio César, ¿cómo ves a Venezuela? Sí, el aspecto de la crisis que evidentemente estamos... Bueno, yo creo que nosotros por lo menos tenemos dos ventajas. Uno, que el petróleo siempre va a seguir siendo importante en cualquier situación que se presente. Es un arma nuestra diplomática, pero también fundamental para la economía nacional. Y tendremos siempre petróleo como un aliado con cualquier tipo de gobierno, ya sea este gobierno o si hay un cambio de gobierno. En segundo lugar, que hay una conciencia en América Latina y en Venezuela de que la salida es electoral. Si los electores sí quieren que yo siga, voten por mí y sigamos. Tú mismo eres parlamentario y me decías que tienes que ir a Lara pronto para seguir tratando de seguir siendo parlamentario. Mientras estemos en esa línea, se acaba aquella visión de golpe de izquierda, golpe de derecha, y es la democracia la que nos permite, por vía electoral, como Europa. Ya en Europa no ha habido más guerras ni golpes de Estado, sino es a nivel popular y electoral donde se decide todo. Claro está que habrá que llegar a nuevas formulaciones. Por ejemplo, hace falta una justicia penal internacional. Lo que tú decías ahorita, se violan derechos humanos, pero no se sancionan y muchas veces quedan impunes mucha de la gente que son culpables. Entonces hoy se habla, por ejemplo, se reguló el genocidio, pero hay otros genocidios nuevos. Hay genocidios culturales que son endocidios. El mismo genocidio ecológico, ya se habla del ecocidio, como una fórmula también de sancionar a quienes dañan. Es una violación de los derechos de los Claro, humanos. y son derechos de tercera generación, ¿Sí? porque ahora son cosas nuevas. El mundo tiene que marchar hacia esa justicia universal que se aplique a todos donde sea.
La Corte Penal ya es un avance, por cierto, la Corte Penal la discutió cuando Caldera, el último gobierno, pero la firmó el presidente Chávez. Ahí se nota una continuidad en esos compromisos internacionales. Pero hay solo 4 delitos internacionales, está el genocidio, delitos de guerra, la agresión y lesa humanidad, pero hay delitos como el narcotráfico, el terrorismo, la propia corrupción que necesitan nuevas tipificaciones y un manejo internacional. Por eso ha nacido un nuevo derecho penal internacional que es importante en esa aplicación de los derechos humanos y que escapa a las políticas nacionales hacia organismos supranacionales. Y Europa nos ha dado la demostración de que es posible. Europa ha cedido soberanías hacia fórmulas supranacionales. Julio César, muy breve, una reflexión final al país. Yo creo que el país necesita tiempos de paz, de encuentro. Creo que hay que hacer un esfuerzo en todos los lados, en el gobierno y en la oposición, de moderar el lenguaje, de llegar a acuerdos fundamentales. Europa, ahorita vimos las elecciones alemanas. Angela Merkel gana el poder en una campaña muy dura, ella es socialcristiana, contra los socialdemócratas. Pero cuando llegue el gobierno, llega y llama a la oposición a gobernar. Y están gobernando la más grande economía europea. El mismo presidente de México llamó al PRD y al PAN que perdió las elecciones a llegar a acuerdos. Ojalá que Venezuela pudiéramos, todos los venezolanos, llegar a acuerdos fundamentales. Y tú que eres parlamentario lo sabes que es necesario en los parlamentos llegar a acuerdos. Ahora, hay que deponer actitudes de parte y parte y empezar a entender que el país es más que un gobierno, que es un Estado que tiene que permanecer. Por ejemplo, tú me preguntaste el caso de Guyana. Ahí tenemos que llegar a una política común, gobierno y oposición, para recuperar ese territorio. Muchas gracias, Julio César. Gracias a ti por la invitación. El intervencionismo humanitario es un viejo pretexto ejercido y utilizado por los Estados Unidos para justificar buena parte de sus intervenciones en diversos países. Por décadas, la intromisión americana, violando descaradamente la soberanía de naciones, no solo ha causado muerte y destrucción, sino además un sufrimiento a la población civil. Venezuela quiere ser colocada como un país al borde del abismo, un país aliado al mal y donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. El propósito es claro, aupar el concierto de la opinión pública mundial de la necesidad de una acción por parte del poderoso del norte que corrija esos supuestos problemas. Pero olvidan los auspiciadores de esto, tanto los foráneos como los internos, que Venezuela y su pueblo se dio una forma de gobernar legítima, distinta a los cánones establecidos y bendecidos por y desde Washington. La mayoría del pueblo venezolano decidió ser chavista, bolivariano y socialista. La lucha contra la subordinación al imperio es el afán de la fuerza que mueve al nuevo hombre y mujer venezolano. Ese que ha demostrado estar dispuesto a defender el legado de Hugo Chávez, inspirador en sus líneas del plan de la patria de la nueva Venezuela. La libertaria y soberana. Amigos del Canal I, hemos llegado al final del programa. Los espero la próxima semana a la misma hora. Pasen un feliz día.